Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos en el segundo bloque de nuestro programa Código Abierto. Esta vez, como le dijimos, estamos con Carlos Guamán y con Eduardo Bovenriet. Me resulta difícil siempre pronunciar tu apellido. ¿Cómo se pronuncia acá? Bovenriet. Eduardo es chileno, él es gerente general de Americatel, tiene ya varios años en el mercado peruano, es uno de los líderes, una de las personas más importantes dentro del sector y tiene amplia experiencia tanto en el mercado chileno como en el mercado peruano. Cuéntanos, Eduardo, ¿cómo está Americatel en Perú? ¿Qué planes tiene? ¿En qué momento se encuentra Americatel? Déjame aclararte primero eso de la importancia. El mercado peruano es un mercado bastante concentrado, digamos, en términos de participaciones de mercado. Así que nosotros, digamos, Telefónica es una empresa, Telefónica más Movistar, una empresa que vende más o menos 3.000 millones de dólares. 3.000, efectivamente. Claro, Telmex, digamos, es otro conjunto, digamos, que venden 1.500, tal vez un poquito más. Y los que siguen, digamos, en la lista probablemente seamos nosotros, que vendemos 40. Claro, entonces, claro. Digamos, no es que tampoco, digamos, los tengamos, digamos, amenazados. No es que no. Y si bien eso es cierto, digamos, y como digo, los demás son sopa chico. Lo que sí hacemos es una competencia muy efectiva. Efectivamente. Entonces, por supuesto. Somos un elemento fundamental en crear esta competencia y lograr, digamos, que al final los precios del mercado sean bastante más razonables que lo que sería el lado. Ahora, eso que tú estás hablando en términos de facturación es interesante, porque si tú veías estas cifras, digamos, de concentración, por lo menos de facturación, y podríamos verlo de varios otros lados, hace 5 años no tenía esos niveles. O sea, la facturación de Telefónica, claro, no era de esos volúmenes, era un tercio menos. ¿En los últimos años la concentración se ha exacerbado? Sí, sí. Yo diría que ha ido, o sea, quienes han llevado el crecimiento, en definitiva, han sido los dos más grandes. Eso sin duda. De modo que hoy, digamos, estos operadores más grandes pesan en la torta de la industria del sector. Más que antes. 90% o algo más, y antes era 80 o un poco. Sin duda. Un poco por ahí. Sin duda. Ahora, Eduardo, ¿y a ti es normal lo que sucede eso, digamos, en Chile, en Argentina, en América Latina? ¿Este nivel de concentración es natural en el sector? Yo diría que no es natural. Es decir, en general, digamos, lo que ocurre en otros mercados es que tú tienes, bueno, 3 hasta 4 operadores relativamente importantes en términos de que, no sé, hay uno que vende 3.000, el otro vende 2.000, el otro 1.000, pero aquí, digamos, hay 2 y el que sigue, digamos, está bastante más abajo. Es bastante más chico. Pero además hay como una lanza, como una pica para que no crezca, ¿no? Como el propio Chile, por ejemplo, ¿no? Donde eso es natural. Es decir, si uno vuelve un poco a los basics de lo que es un mercado como el mercado de las telecomunicaciones, tú dices, bueno, supongamos por un minuto, ¿no es cierto?, de que no hubiera ninguna obligación regulatoria. Lo que ocurriría al día siguiente es que Telefónica le cortaría la interconexión a todos los demás operadores y se transformaría en un monopolio, automáticamente, digamos, porque tú no vas a contratar una línea con un operador y que no puedes llamar a nadie, digamos, porque no está interconectado, digamos. No, claro. Entonces, o que no estuviera en la red, digamos, de internet, ¿no? No, imposible, ¿no? Entonces, la primera cosa que ocurre en este mercado en particular es que la interconexión constituye una cuestión esencial para que ocurra la competencia. Pero por lo tanto, las condiciones de esa interconexión son como la línea clave para que haya competencia. No, absolutamente. Claro. Entonces no puedes siquiera concebir un mínimo de competencia si es que no existiera interconexión. Ahora, la interconexión no es solamente decir, oye, que todos se interconecten, sino que es a qué precio se interconectan. Porque tú dices, oye, ok, obligo a interconectarse. Perfecto, $10 el minuto. Se acabó la interconexión. Pero hay una oferta pública. Entonces, claro. Entonces, lo que hace, obviamente, el regulador, digamos, va, digamos, estableciendo condiciones para que esto ocurra efectivamente. Entonces dice, ok, la interconexión se hace a un precio regulado. ¿Y cuál es ese precio regulado? Un precio tal que pague los costos del operador dominante. Y que simule de la mejor manera las condiciones de mercado, digamos. Sin duda.
Ahora, Entonces, ese es el papel del regulador. del regulador. El papel del regulador es ir dando las condiciones para que esta competencia que naturalmente no se da, porque como te digo, naturalmente no existe la competencia, naturalmente, de hecho no existe la libertad, ¿ya? Los seres humanos nos hemos organizado en sociedades precisamente para poder vivir en libertad. Es decir, si no existiera la policía, el ejército, la marina, etcétera, seríamos esclavos de algún señor de la guerra. O sea, nosotros estamos comprando nuestra libertad diariamente vía pagar nuestros impuestos. Si no estuviéramos en una sociedad organizada, seríamos esclavos de alguien. Y esa es la historia de la humanidad, digamos. O sea, sí, hace 3.000 años atrás, digamos, más de la mitad de la población... Podríamos ser esclavos de los monopolios, entre otros. Si traducimos esto al mundo de los negocios, significa que hay un incentivo natural en los mercados para que el operador intente ser lo más grande, y lo más grande hasta el punto en el que absorba o elimina el resto. ¿Te refieres a eso? Entonces, y especialmente en algunos mercados, como es el mercado de las telecomunicaciones, en que está este factor clave que es la interconexión, ¿cierto? Es muy fácil que un operador, digamos, se transforme en dominante y que imponga condiciones en el mercado que clásicamente son precios de monopolio, discriminación de precios, con lo cual te robas el excedente del consumidor, ¿no es cierto? Y elimina la competencia. ¿Y eso qué significa? Significa que lo que le ofreces al consumidor en términos de precio, en términos de calidad del producto, en términos de condiciones del producto, van a ser cada vez peores, ¿no? Porque si el tipo te atiende mal, ahorra plata. Si es el único, Claro. ¿por qué no? Digamos, ¿no? No, claro. Y Ahora, sin embargo, digamos, podríamos nosotros presentar, ¿no? Ahorita listamos 200 y decir, oigan, sin embargo, hay más de, no sé, habrán 15 empresas que tienen entre concesiones de larga distancia, telefonía fija, que tienen interconexión con el operador dominante, ¿no? Y también con Claro, o sea, que hay interconexiones. ¿No es suficiente número para que haya competencia? ¿Por qué se da esa estructura? Por un lado, ¿por qué se da esa estructura tan concentrada? ¿Y qué pasa entonces con la interconexión si aparentemente hay numerosos competidores? Mira, Pero que pesan 1% o menos. Pero claro, no, lo que ocurre es que estos operadores, que no son los operadores dominantes, digamos, lo que hacen es, de alguna manera, se van estableciendo nichos de mercado, en los cuales, digamos, por alguna razón, son capaces de competir con el dominante. Pero la cantidad de condiciones que tiene el dominante, que hacen muy difícil ganar esa competencia, podríamos estar probablemente horas, digamos, aquí mencionando, digamos, distintos aspectos, por solamente nombrar algunos, digamos. Las redes de transporte en el Perú le pertenecen al operador dominante. Entonces, si tú quieres ir a dar servicios en provincia, quieres ir a Piura, quieres ir a Trujillo o Arequipa, vas a tener que ir por las redes de transporte del dominante. Aunque hayan otras redes, o sea, se genera como un precios oligopólicos, entonces. No, estoy hablando de redes de transporte. O sea, está la red de internet, la red Claro. Son todas redes que son deficitarias. Claro. Es decir, ninguna de estas redes llega a todas partes. Entonces, el BCP, ¿qué posibilidad tiene el BCP de trabajar con alguien que no sea Telefónica? Ninguna. Porque si el BCP dice, mira, voy a contratar a Americatel para que me dé servicios en Lima, Telefónica le va a decir, pero los servicios que tienes en todo el resto de las ciudades te van a costar exactamente lo mismo que antes te costaba más Lima, ¿no? Entonces, entonces dámelo todo, ¿no? O sea, no, alguien que tiene servicios en todo el país no tiene otra opción que Telefónica. con más razón entonces el acceso a las redes, o sea, llámese interconexión o llámese transporte, es fundamental para que la competencia pueda absolutamente. desarrollarse de Entonces, manera el sana. regulador, digamos, cuando el regulador le presentan una oferta de transporte que dice, oye, para
10 eunos te voy a cobrar $10.000 y para 500 eunos te voy a cobrar $300, con esa diferencial de precio, que no hay ninguna economía de escala que la justifique, entonces, o sea, no hay manera. Pasa lo que pasa y el mercado efectivamente se concentra más. Absolutamente. Absolutamente. Entonces, lo que debería hacer el regulador es decirle, oye, esta ofertita, next. Claro. Ahora, no es que no vayamos avanzando, ¿no? Es decir, el hecho, digamos, de que hoy día se está pensando en una red de fibra, una red de transporte hacia todos lados, etcétera, es una buena noticia. O sea, el proyecto de banda ancha sí, es un avance, ¿no? Esa ley, siempre y cuando las cosas se hagan bien, pues. O sea, si se hace el proyecto de banda ancha y resulta que los precios terminan siendo los mismos, entonces... Justamente, vamos a hablar ahora, vamos a hacer un pequeño corte de 2 minutos y volvemos para conversar sobre las perspectivas del proyecto de banda ancha, la red neutral y los riesgos que están en el tapete en la reglamentación de dicho proyecto. Bueno, volvemos en 2 minutos.